Ministerios Levantando al Caído, Lucas 10:37 y sus anfitriones, Gerardo Moreno y Sol Campos, presentan su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes, en punto de las 8:30 de la noche, aquí por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te desconectes y quédate con nosotros. Aquí comenzamos. Dios les bendiga, hermanos. Muy bendecida noche. Le damos la honra y la gloria a Dios porque estamos aquí un viernes más a través de las ondas radiales de Chequina 95.1 FM y estamos también, hermanos, por aquí en vivo por Roku, hermanos. Si tú estás por ahí, te invito a que te conectes. Estamos también por Chequina TV, hermanos, y por Chequina Live. Así es de que, hermano, que nos está sintonizando, te pido que te quedes hasta el final del programa. Soy tu hermana Sol Campos del Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, un ministerio de evangelismo en las calles y centros de rehabilitación, hermanos. Y pues venimos de aquí del Templo de Israel, nuestro pastor Víctor Medina, al cual le mandamos un cordial saludo. Y hermano, que te encuentras en tu casa, te encuentras en tu automóvil, no sé dónde te encuentres, hermano, te invito que te quedes, que te conectes, hermano. Y pues así empezamos, hermanos, dándole la honra y la gloria a Dios. Te voy a leer una porción de la palabra, hermano, que se encuentra en el libro de Primera de Corintios 1, 27 al 31. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, aquí en el libro Primera de Corintios 1, 27 al 31. Nos dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, él se gloriese en el Señor. Amén, hermanos, es palabra de Dios. La palabra de Dios es clara aquí en el libro de Primera de Corintios 1:27, hermano, y nos dice, hermano, que él, de lo más vil y menospreciado, nos ha escogido, hermanos, para avergonzar al fuerte, hermanos. Amén. Así es que pues estamos muy gozosos, hermanos, en este programa Testimonios que Impactan Vidas para seguir las huellas de Cristo, hermanos. Y pues voy a presentarte a nuestro hermano invitado, nuestro hermano que pues a Dios le plació, hermanos, que estuviera aquí con nosotros, nuestro hermano Javi, hermanos, que también pues es un siervo de Dios, el cual pues le damos la honra y la gloria a Dios primeramente, hermanos, porque a él le plació, hermanos, que nuestro hermano Javi esté aquí con nosotros, hermanos. Así es de que no sé dónde estés, hermano, pero te pido que te quedes a escuchar, hermanos, este testimonio que te va a ser de impacto, hermanos, este testimonio que trae nuestro hermano Javi. Y pues así iniciamos dándole la bienvenida a nuestro hermano. Le damos la bienvenida, le damos, hermano, honra y gloria a Dios, porque Él le ha placido, hermano, que esté aquí a usted con nosotros, compartiendo, hermano, su testimonio, hermano, compartiéndonos, hermano, cómo ha sido su vida, hermano, antes de llegar a Cristo, desde que era niño, lo que usted se acuerda, hermano, cómo es su vida, hermano, cuando después, hermano, de que va caminando usted en la vida. No sé si no conozco su testimonio, hermano, porque no conozco ningún testimonio cuando vienen aquí, hermano. Yo los invito por ordenanza de Dios, hermano, o por algún hermano que sé que si es hermano y anda caminando con el Señor, que me indica a alguien, hermano. Así es de que no conozco su testimonio. Para todos aquellos hermanos que nos están mirando, no conozco los testimonios de ninguno de los hermanos. Están aquí porque Dios los envía. Amén. Aleluya, amén. Así es de que, hermano, pues le doy la bienvenida, hermano. Preséntese primeramente, díganos de dónde viene, hermano, de qué iglesia viene, quiénes son sus pastores, y aprovecha, hermano, para invitar
a las personas que se encuentran por el área donde se encuentre la iglesia donde usted se congrega y que no tienen una iglesia, hermano, y que quieren del Señor, que se congreguen ahí, hermano. Así es que bienvenido, hermano, adelante. Muchas gracias, hermana Sol, Amén, primeramente por la invitación, también gracias al Señor, amén, porque nos permite una vez más estar pues aquí cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Y primero que nada, mi nombre es Javier Martínez, tengo 21 años, soy un joven apasionado por el Señor. Gloria a Dios. Y me congrego en la iglesia El Buen Pastor. Mi pastor es la pastora Julia Contreras. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Mis copastores el hermano Ángel Madera y Rosy Martínez. Gloria a Dios. Y para todos los que se encuentran ahí a los alrededores de la colonia Aztecas, los invitamos a nuestra iglesia, amén, para que si no tienen un lugar donde congregarse, si necesitan una palabra de vida, una palabra de restauración, quieren levantarse, si alguna vez se cayeron, son bienvenidos a nuestra iglesia. Amén, amén. Ahí en la calle Mijes, en la colonia Azteca, y todos son bienvenidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Pues un gozo, un placer tenerlo aquí, hermano. Un gozo, hermano, que el Señor le haya permitido que esté aquí. Le doy las gracias. Primeramente, la honra y la gloria a Dios. Amén, y las gracias a usted, hermano, por acceder al mandato del Señor, hermano. Amén. Así es de que, hermano, vamos a iniciar con su testimonio, hermano. Me gustaría mucho, hermano, que nos comparta cómo ha sido su vida, hermano. Bueno, hermano. Hasta el día de ahora que está a los pies de Cristo. Amén. Mire, mi testimonio, tal vez muchas veces cuando hablamos de testimonio pudiéramos hablar de drogas, alcoholismo, prostitución, mas sin embargo también hay otro tipo de testimonio en el cual Dios nos levanta, en donde Dios levanta, aunque estemos pequeños, Dios levanta a los jóvenes. Amén. Entonces mi vida podría decirse que siempre fue una vida normal, mas sin embargo hubo un quiebre en donde yo me sentía en lo más vil, en lo más menospreciado, en donde yo necesitaba de Cristo. Entonces... Hermano, ¿usted nació en una cuna cristiana? No, hermana. Ok, me gustaría que iniciara, hermano, desde abajo, desde lo que se acuerda de su niñez, hermano. Ok. Y así sucesivamente vamos avanzando hasta que está ahorita a los pies de Cristo, hermano. Adelante. Amén. Bueno, mi familia, todos, absolutamente todos, son inconversos, amén. Practican la religión católica, siempre se me inculcó desde pequeño. Entonces, lo que me cuentan mis padres es que desde un primer momento, desde antes de que yo naciese, desde ese momento ya el enemigo estaba tratando en contra de mi vida. Primeramente, porque aunque nadie de mi familia conocía de Cristo, aunque nadie de mi familia creía en un Dios, el enemigo también conoce los planes que tiene Dios para con sus hijos. Y antes de que yo lo conociese, el Señor ya tenía un plan para mi vida. Correcto, ¿no? Llega, pues mi madre se embaraza de mí, mis padres deciden tenerme en El Paso, Texas. Es un embarazo complicado, se empieza a complicar, a mi madre le da preeclampsia. Wow. Entonces empieza a haber varias complicaciones, le sube la presión, prácticamente está en el parto más de 8 horas. Ahí yo no salgo, entonces van con mi padre y le dicen a mi padre, le dan a firmar muchos documentos, el cual él desconoce el idioma, prácticamente firmó papeles que él no conocía. En esos papeles nadie sabía qué era lo que venía establecido. Mas sin embargo, cuando a mis padres me platican, ellos tenían que tomar una decisión difícil. Mi padre tenía que tomar la decisión de entre la vida de mi madre o la mía. Desde ese preciso momento vemos cómo el enemigo quería entorpecer los planes de Dios. Ya el enemigo quería matarlo. El Señor hermano. lo reprenda. Que Dios lo reprenda. Después toma la decisión, nunca me han querido decir cuál fue, pero en el momento en el que estaban a punto de los especialistas, los médicos, tomar acción para esa decisión, llega una enfermera, el cual introduce toda la mano sobre mi madre y me saca, me jala. Desde ese preciso momento, los doctores, los especialistas me daban a mí por muerto. Yo no tenía respiración, no tenía signos vitales, mas sin embargo, logro respirar, salir de ese punto. De ese estado ya de muerte a vida. Amén. Y es ahí cuando empiezan los problemas, porque los especialistas decían que a través de esa problemática, a través de esa situación, yo iba a tener retraso mental.
¿Por qué? Por falta de oxigenación, porque estuve mucho tiempo en el vientre de mi madre tratando de salir. Mis pulmones no se habían desarrollado bien y a pesar de todo también yo tenía una vena en la cabeza que me corría en sentido contrario, lo que me ocasionó problemas en el corazón. Santo. Santo, pero poderoso es Dios, hermano. Amén. Poderoso es Dios que Él los conoce desde antes, es su palabra de antes. Desde antes de que te formases en el vientre de tu marido te conocí. Aleluya. Amén, gloria a Dios, hermano, adelante, adelante. Después de eso, ya me dan de alta, dan de alta a mi madre. Vamos a lo que era nuestro hogar en ese tiempo. Entonces mi madre me platica que yo seguía teniendo los problemas de mis pulmones. Muchas veces yo llegué a perder la respiración en las noches. Mi madre se tenía que quedar despierta prácticamente toda la madrugada para cuidarme. A lo largo del tiempo, también yo siento dificultades en mi pecho para hacer diversas actividades físicas. Y más sin embargo, llega un punto en el que le dicen a mi madre que yo también, que voy a tener un retraso mental, específicamente en el habla. En el área del habla yo voy a tener un retraso mental en el cual no me va a permitir desarrollarme, no me va a permitir hablar conforme a lo que correspondía en mi edad. Amén, Entonces amén. no fue hasta la edad de los 4 años que mis padres me meten a diversos colegios, me meten a diversos lugares con el fin de que yo pueda desarrollar mi habla correctamente. Más sin embargo, yo me acuerdo mucho en una escuela que se llama CNQ. En esa escuela había una maestra que a mí me enseñaba, era de tratado especial para los niños. Okay. Con esa maestra me enseñaba a leer, me enseñaba a dibujar, me enseñaba a pintar a través de un librito que tenía historias bíblicas. Wow. Entonces, aunque yo no conocía la mano de Dios, aunque mi familia no conocía la gloria de Dios, el Señor ya me estaba cuidando desde pequeñito. Desde el vientre de mi madre me preservó el Señor. Amén. Entonces, esa maestra trata con mi condición, trata con mi problema. El Señor, a través de esa sierva que pone en mi camino, a través de ese ángel, me da el habla correspondiente. Aleluya. Puedo empezar a hablar bien, empiezo a coordinar las palabras, las ideas, y ese retraso mental que los especialistas decían que yo iba a tener a causa de lo que sucedió con mi madre en el parto, se revierte. Gloria a su nombre. Y es ahí el primer milagro que yo puedo ver en mi vida. Aleluya. Y mi testimonio se basa en un versículo, y yo lo asemejo mucho a mi vida. Y lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, amén, amén. Entonces, yo desde chiquito siempre escuchaba que había un Dios que restauraba, un Dios que sanaba. Más sin embargo, pues mi familia y mi casa nunca fueron cercanas a ellos. Practicábamos una religión prácticamente inexistente porque íbamos a la iglesia católica una vez al año. Entonces, nunca se me inculcó el someterme a una creencia. Amén. Entonces, voy creciendo en el camino. A lo largo del camino, aún tengo dificultades conforme a lo que sucedió cuando yo nací. Amén. Tenía problemas aún con mi vena, que me corrió al revés. Esta me causaba problemas que no podía yo desarrollarme como un niño normal. No podía hacer ciertas actividades físicas, no me podía desenvolver como cualquier otro niño. Entonces, esto me limitaba en cierta manera. Y a su vez también a los 8 años, en una alberca, en una fiesta que yo fui, en esa alberca, yo agarro una bacteria en mi piel. Esa bacteria, haga de cuenta que se llama molusco infeccioso. Esa bacteria empezaba con ronchas en la piel. Esa bacteria me iba comiendo poco a poco los poros, me los abría. Entonces explotaban y cada vez iba enterrando más. Fui con muchos especialistas, mis padres me llevaron con ortopedistas, me llevaron con diversos especialistas y ninguno encontraba una solución a ello. Entonces llegamos primeramente con un doctor. Este doctor dice que no, que es necesario retirarlos de raíz. Para esto ese doctor hizo negligencia médica.
y todos los granos que yo tenía en mi cuerpo, prácticamente desde el cuello hasta la planta de los pies, me los cauterizó, me los quemó. Entonces, desde pequeñito quedé marcado con cicatrices que a lo largo del tiempo fueron marcando mi vida, porque aunque mis padres decían que yo era un niño extrovertido, un niño que hacía amigos fácilmente, a través de estas vivencias, yo me fui haciendo más solitario, porque Aislando, hermano. me fui aislando porque pues yo no me sentía aceptado ante los demás. Y es algo que nunca he contado ni aún mis padres saben, porque ellos piensan que siempre he sido un niño con buenas amistades, que puedo hacer amigos fácilmente. Mas sin embargo, tal vez de chiquito sí lo hacía, pero conforme fui creciendo, a partir de los 8 años, cuando me pasó ese suceso, yo me fui aislando, me fui siendo solitario, y me fue muy difícil interactuar con los demás. Entonces, para ese entonces, prácticamente mi cuello hasta la planta de los pies tenía muchas cicatrices que francamente me avergonzaba delante de los demás. Más, muchas veces sabemos que los niños a veces suelen ser crueles. Sí, exacto. Y muchas veces también los adolescentes más. Entonces yo me encontraba en un área vulnerable en mi vida. Y así fueron pasando sucesos hasta que yo encuentro una recomendación en una página de Facebook sobre una doctora en Star Médica. Esa doctora me llevan mis padres, esa doctora me revisa y me acuerdo muy bien que mientras me está dando el diagnóstico me mete así como a una salita, cierra la cortina y me empieza a revisar con sus instrumentos médicos y me dice, ¿puedo orar por ti? ¡Aleluya! Desde ese momento Santo volví a eres, ver Señor. la gloria de Dios. Desde ese momento supe que algo estaba pasando en mi vida, que aunque yo no me enterara, aunque yo no supiera lo que estaba sucediendo, el Señor ya tenía el control de todo. Santo es el Señor. Esa especialista ora por mí, me revisa, me receta simplemente una pomada que ya me habían puesto anteriormente. Entonces mis padres salen enojados de esa situación. Aún así me compran la pomada, sigo las indicaciones y poco a poco fueron desapareciendo las cicatrices que yo tenía, y ese hongo, esa bacteria que se impregnó dentro de mí también desapareció. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. La mano de Dios moviéndose a través de esa doctora. Amén. Entonces Santo. pasaron los años, yo sigo desarrollándome en mi juventud, en mi adolescencia. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que yo ya no tenía muchas de las cicatrices, a pesar de que ya no tenía esa bacteria, también había ciertas circunstancias que no hacían que yo me adaptara al ambiente de los demás. Nunca me he sentido cómodo con mi complexión física. Nunca me he sentido seguro de mí mismo. Siempre he dudado de mi identidad. Hermano, pues usted es guapísimo, gloria a Dios. No, hermano, siempre he dudado de mi identidad, siempre he dudado de lo que Dios me otorgó, amén. Y fue difícil porque mis padres y muchas de las personas que me conocen en el mundo secular a lo largo de mi vida, saben que tengo muchas cualidades, y a pesar de que, bueno, retomo un poco lo del principio, que los especialistas y los doctores decían que yo iba a tener un retraso mental, el Señor me dotó de sabiduría. Aleluya. Siempre he sido Gloria a Dios. un niño destacado, siempre he sido alguien que sobresale en lo académico. Muchas veces he ido a concursos a nivel estatal, a nivel local, sobre el nivel académico. Pero a pesar de que yo tenía diversas cualidades, yo sentía que siempre me hizo falta el desenvolverme junto con los demás. El ser aceptado, el ser abrazado por la sociedad, más que nada. Y aunque todos pudieran pensar, bueno, es alguien que no ha sufrido tanto en su vida, simplemente pues no es aceptado, más sin embargo, uno como joven, como adolescente, eso le pega bastante en lo que uno es, en la identidad que tenemos. Permítame un poquito, hermano. Yo no sé cuántos jóvenes nos están escuchando, Amén. pero sé que muchas personas que nos están escuchando a través de las plataformas y las redes sociales, hermano, todas las redes sociales. Sé que hay jóvenes, hermano, que quizás se están identificando con usted, hermano. Porque, hermano, en cierta forma usted no se sentía aceptado por la sociedad. Y es lo que muchos jóvenes, hermano, ahorita quieren ahora así como encajar, hermano, en ese círculo de amigos. Estamos hablando de lo secular, ¿verdad? Que en ese círculo de amigos. Y ahí, hermano, recordemos que viene el susurro del enemigo. Primeramente, hermano, nos roba nuestra identidad.
Él así iba a trabajar. Yo no sé para quién es esto, hermano, que Aleluya. estamos hablando. Pero él así trabaja, robándonos la identidad que somos hijos de Dios. Que somos creación de Dios, los que no han llegado a ser hijos de Dios. Porque sabemos que pues la palabra es clara, ¿verdad? Y nos dice que ciertamente Dios nos creó a todos, mas no todos somos sus hijos. Los hijos de Dios somos aquellos que confesamos nuestros pecados, le pedimos a Jesús que esté nuestro corazón. Esos somos los hijos de Dios. Pero sabemos, hermano, que a consecuencia del robo de identidad, que es por donde el enemigo luego nos roba la identidad, muchos hermanos pueden irse a ese grupito. Amén. Donde quizás se tome, donde quizás se droguen, donde quizás, hermanos, se practique la prostitución, donde quizás, hermano, se hagan esos grupitos para tener relaciones sexuales. Amén, hermano. Aleluya. Es bien importante, hermano, que manejemos esto. ¿Por qué? Porque sé que hay muchas personas que nos están escuchando y quizás van a decir, está muy joven, sí, pero no sabes todo lo que ha pasado. ¿Cómo? El enemigo desde antes de nacer quiso matarlo. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene un propósito grande para el reino de los cielos. Usted sí es un instrumento en las manos del Dios viviente que predicamos. Amén, hermano. Adelante, hermano. Entonces, así como usted dice, hermana, el enemigo empezó a operar por ahí. Cuando no pudo quitarme la vida, cuando no pudo destrozarme desde el momento que yo di a luz, el enemigo estaba tratando con mi mente para orillarme a, pues no sé, a diversos asuntos, ya sea como usted menciona, como la drogadicción, el alcoholismo. Mas sin embargo, nunca he sido un joven que se ha expuesto a ese tipo de situaciones. Siempre he sido un joven tranquilo, siempre he sido un joven sometido a la autoridad de mi casa. Siempre he sido alguien que respeta los límites. Mas sin embargo, el enemigo empezó a operar por la falta de identidad. Me robó lo que yo era, me robó lo que yo anhelaba ser. Porque aunque mi familia, mis amigos me veían como un joven el cual admiraban, un joven en el cual decían, bueno, es un joven ejemplar, es estudioso, tiene buenas calificaciones, muchas veces he tenido esas cualidades de liderazgo, porque muchas personas, muchos amigos ahí donde vivo, en mi cuadra, me siguen, mas sin embargo, el enemigo empezó a parar en ese asunto. Pasa el tiempo, eso fue en secundaria, entró a la preparatoria, y en la preparatoria más de lo mismo. En la preparatoria era más retraído, era más solitario. Prácticamente iba perdiendo poco a poco el enfoque que yo tenía. Desde niño siempre fui un niño en el cual tenía muchos deseos, ilusiones, en el cual siempre anhelaba hacer cosas grandes, porque yo sabía que tenía la capacidad de desenvolverme. Y mis padres siempre me han dicho que puedo aspirar a hacer todo lo que yo quiera hacer, que puedo aspirar a cosas grandes, y siempre he visto su apoyo. Mas sin embargo, el enemigo fue robándome poco a poco el deseo y el anhelo que yo tenía en mi corazón. Y yo iba caminando prácticamente ya sin rumbo. Iba caminando prácticamente desorientado. Iba caminando prácticamente por inercia. Simplemente como se movían los demás. Así quería moverse. Así como se movía fulano, sutano, sí. Así me quería mover yo. Entonces entro a la preparatoria y es más de lo mismo. Empiezo a dejar de hacer las cosas que me gustan, empiezo a sentirme ermitaño, a sentirme conformista con lo que yo hacía. Entonces va avanzando el tiempo y no es hasta segundo semestre de prepa que yo conozco a una muchachita, se llama Vanessa. Esa muchacha en ese tiempo era inconversa. Bueno, ya ella viene de cuna cristiana. Sin embargo, en ese momento ella no asistía a la iglesia. Nos empezamos a hablar. En ese entonces empezamos a hablar, empezamos a llevar una comunicación, una relación de amistad. Pero en esa falta de identidad, en esa falta de autoestima que yo tenía, prefería alejarme. Sentía que no estaba listo, que no quería en ese momento interactuar con ella. Mas sin embargo, tiempo después de que yo quise alejarme, había algo dentro de mí que me decía que yo tenía que acercarme nuevamente. Correcto. Que yo tenía que dar el paso. Porque, bueno, yo me llegué a enterar que yo le gustaba a esta muchacha. Entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ningún compromiso. Y ahora después a mí me tocó ir a decirle, no, ¿sabes qué? Mejor, sí que te quiero conocer. Sí. Entonces empezamos a hablar, ella me invita a su hogar. Ya voy y la visito, una cita normal en su hogar. Después ya me presento a su familia y
vengo a caer en un lugar en donde está lleno del Espíritu Santo. Aleluya. En un lugar donde se predicaba la palabra de Dios. El En Señor un lugar... siempre siguiéndolo, hermano, y usted sacándole la vuelta. Amén, hermana. Qué importante, hermano, es que tengamos nuestros oídos. Amén. Nuestros oídos, hermano, bien atentos. En este caso, hermano, pues usted era inconverso, pero si se da cuenta, hermano, el Señor ahí estaba ya, hermano. Desde antes de que se formara el vientre de su madre, el Señor estaba ahí. Y estaba, hermano, acorralándolo cada vez. Ahí con la doctora, el especialista de Star Médica. Ahí, hermano, con la persona que prácticamente le dice, vente porque tú vas a vivir aquí porque tienes un propósito en el hospital, hermano. Amén. Y ahora con esta joven, hermano, amén. Se fija, hermano, cómo Dios es hermoso, acorralándolo, cerrándole todo, hermano. ¿Para qué? Para meterlo al camino del hermano, amén. Adelante, hermano. Siempre el Señor encuentra el cómo acercarnos, el cómo Amén. tener un encuentro con nosotros. Y a partir de ese momento, ella empezó nuevamente a ir a la iglesia, que es actualmente donde nos congregamos, en la iglesia del Buen Pastor. Ella se empieza a congregar y me dice, ¿sabes qué? Pues te quiero invitar a la iglesia, quiero que vengas conmigo, quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo. Yo voy, me presento el primer domingo que me invita. Era un domingo, me tocó un domingo era un evento, un servicio especial. Y esa vez hubo liberación. Y Aleluya. en ese momento yo iba con un corazón indispuesto. Iba con un corazón prácticamente... Vamos por cumplir el compromiso de la hermana. Con quedar bien con la hermana. Entonces, yo cuando empiezo a ver toda la situación, cómo está, me asusto, francamente. Desconozco lo que está pasando y digo, no, yo no vuelvo a este lugar. En este lugar está lleno de locos. En este lugar, es algo que me aterroriza. Entonces pasa el tiempo, sigo viendo a la hermana pero yo le decía, ¿sabes qué? Pues sí, te veo, voy a visitarte, pero avísame. A la iglesia. Avísame cuando salgas de la iglesia para yo ir contigo. Ya, pues ella acepta, bueno, está bien. Pasa el tiempo, pasan los años. Y poco a poco se fue plantando la semilla dentro de mí. Poco a poco me iba invitando, aunque yo le decía que no, ven conmigo, vamos a la iglesia, vamos a este evento. Y yo por quedar bien con ella siempre le decía, ¿Asistía? sí, asistía. Entonces llega un momento en el que yo prácticamente ya estoy yendo todos los domingos a la iglesia. Aunque yo no quería estar ahí, yo iba todos los domingos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces pasa el tiempo y a través de las personas que están ahí, los siervos y las siervas de Dios que están en ese lugar, el Señor empieza a hablar a mi vida, empieza a impartir una palabra de restauración, esa palabra que me abraza, esa palabra que me edifica, esa palabra que yo necesitaba, una palabra profética tan hermosa, esa palabra que prácticamente implantada en su mente y su corazón, hermano. Amén. Aunque nadie conocía lo que yo había vivido desde mi nacimiento, el Señor ya lo sabía. Amén. Y a través de esos siervos de Dios, el Señor habló a mi vida y me decía, ¿te acuerdas cuando yo te rescaté del vientre de tu madre? ¿Te acuerdas cuando dijeron que no ibas a hablar? ¿Te acuerdas cuando tienes el problema en tu corazón? Wow. Y en ese momento cuando la pastora Julia me dice, esa vena que corre al revés en tu cabeza, ese soplo que tú tienes en tu corazón, eres sano en el nombre de Cristo. Gloria y en a ese Dios. momento yo siento como la sanidad recorre todo mi cuerpo. Fue una sensación inexplicable, fue una sensación que yo desconocí en ese momento, pero yo sabía que un cambio estaba sucediendo dentro de mí. Sí, amén, amén. Entonces, cuando yo llego a ese lugar, cuando me empiezo a congregar, empiezo a saber que hay un Cristo que puede restaurar, que sana, Sí, que y sana, que me salva, ama. liberta, amén, amén. Entonces yo salgo con un fuego ardiente de ese lugar. Aunque no tenía bien fundamentadas las raíces, Amén. yo tenía ya la semilla, convicción. ya tenía la convicción. Entonces fui acercándome a la iglesia, fui involucrándome cada vez más, pero el enemigo se levanta en mi casa. Mi familia sigue siendo inconversa, pero más sin embargo, yo creo fielmente que algún día mi casa y yo serviremos al Señor. Aleluya, es promesa, hermano. Amén. Tenemos que creer, como dice la palabra de Dios, que es la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que creernos desde que suceda. Y ahorita su familia, hermano, esa promesa está bajo la cobertura del Señor, hermano. Amén. Entonces el enemigo se levanta en contra de mí, a través de mi casa, a través de mis padres,
que es francamente lo que más me pesaba, lo que más me dolía. El enemigo sabía por dónde pegarme. Por la familia. Por la familia. Entonces, yo siempre he querido ser un gran ejemplo para mis padres. Siempre he querido ser alguien que sea de orgullo para ellos. Que puedan Gloria a decir, Dios, ese es mi amén. hijo. Y el enemigo empezó a levantarse a través de ellos. Y me empezaron a prohibir que yo fuera a la iglesia. Me dijeron, Ah. ¿sabes qué? Esto ya está escalando mucho. Nosotros tenemos inculcado otras creencias. Y ¿sabes qué? La puedes ir a ver a la hermana, pero ya no vas a ir a la iglesia. Se cierra esa puerta y pues obviamente como vivo en su casa, pues estoy bajo su dominio. Y digo, está bien, no hay problema. Pasa el tiempo y la situación no mejora, sigue exactamente igual. Pero a pesar de que yo ya estaba lejos de la iglesia donde me empezaba a congregar, ya existía ese fuego ardiendo dentro de mí. Gloria a Dios. Ya existía esa hambre por buscar de la palabra, ya existía esa hambre por orar, ya existía ese anhelo por buscar, porque cuando mi vida ya no tenía sentido, cuando el enemigo quitó los anhelos y los deseos de mi corazón, el Señor llegó y puso nuevamente aquello que el enemigo había robado. Amén. Gloria a Dios. Entonces se levanta el enemigo en mi casa, pasa el tiempo y me dejan ir con la hermana, pero como yo anhelaba estar en esa iglesia, como yo anhelaba estar en la casa de Dios, muchas veces mentí en mi casa de que no, pues voy a ir más temprano porque vamos a hacer tal cosa, pero no, Era para irse a la iglesia. me escondía y decía mentiras para ir a la iglesia. Y muchas veces, había veces que los servicios iban para largo, iniciaba el servicio en la congregación y nos íbamos a otra iglesia a servir y a otra y eran varios eventos y prácticamente ya eran todos los días o gran parte de los fines de semana estar fuera Sirviéndole al sirviendo Señor. al Señor. Gloria a Dios. Pero, mas, sin embargo, usted queriendo estar bien con sus padres, pero tapando aquí como que iba a la iglesia. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, me acuerdo mucho que los muchachos de la alabanza, yo y la pastora íbamos a ayudar a una iglesia allá en los kilómetros. Entonces, prácticamente ya habían pasado, desde que conocí a la hermana, ya habían pasado 2 años de que yo me congregaba a escondidas en ese lugar y estaba no viviendo una vida completamente en santidad, prácticamente vivía una doble vida. Ajá. Porque pues en la iglesia era un hermano, en la iglesia era un hijo de Dios, pero en mi casa Era el hijo. el hijo. Y para mis amigos pues seguía siendo el mismo. Entonces yo no veía aún frutos de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Vamos a ayudar a aquella iglesia y empiezo a enamorarme más de Cristo, empiezo a buscarlo y en un punto en cuando íbamos en camino a aquella iglesia, el Señor pone un pensamiento en mi mente y me dice, es momento de que vuelvas a nacer. Aleluya. Es momento de que bajes a las aguas. Gloria a Dios. Y yo no sentía cómo expresarlo. Yo quería hablar con mi pastora de esto. Y cuando le comento, pastora, quiero hablar con usted. Quiero hacerle una pregunta. Y ella me dijo, ya sé a dónde vas. Y el Señor también puso el mismo pensamiento en mi mente. Entonces ahí vi la primera respuesta que el Señor, la primera confirmación que el Señor tenía para conmigo. Entonces decido bajar a las aguas, tengo la preparación para ello y el problema pues es que mi familia aún no sabía que yo estaba yendo. Y un día antes de bautizarme me armé de valor y les dije a mis padres, tengo que hablar con ustedes, ¿saben qué? Pues me voy a bautizar. Estaba viendo la iglesia, confesé todo lo que estaba haciendo y ya pues empecé a hablar con ellos y mi corazón se apachurraba porque yo sentía que los estaba defraudando. Yo sentía que les había fallado como hijo porque ellos esperaban algo de mí, algo diferente y yo estaba llegando con esa situación a la mesa. Entonces mi corazón se apachurra, corren las lágrimas y es un ambiente tenso. Mas sin embargo, yo recuerdo mucho las palabras de mi madre y es unas palabras que aún en día las recuerdas, sigan ahí palpables. Siguen palpables en mi corazón. Y ella, mi padre es un hombre de un corazón un poquito más rígido. Mi madre es un poquito más noble. Y mi madre decía que ella siempre de pequeña anheló hacer muchas cosas. Pero pues
sus abuelos, sus se le padres impidieron. fueron estrictos con ella y lo que ella quería hacer o lo que ella quería aprender no la dejaron. Siempre era lo que los adultos decían. Siempre era lo que la madre y los abuelos Es que decían. siempre tuvimos esa crianza, hermano. Sujetarnos a los padres y hacer lo que los padres decían, aunque no estuviera bien. Nos truncaron muchos sueños, los padres de antes. Amén. Eso fue lo mismo que dijo mi madre, que muchos de los sueños y anhelos que ella tenía fueron truncados específicamente por pues, la autoridad de su casa en ese tiempo. Y ella dijo unas palabras de que yo no voy a permitir que mis hijos padezcan lo que yo padecí. Yo no voy a permitir que ellos repitan los patrones que a mí me tocó seguir. Entonces, esas palabras a mí me marcaron bastante porque en ese momento, a pesar de que mi corazón se sentía triste, fue como un empujoncito a caminar, a seguir avanzando. Porque a pesar de que yo sentía que los había avergonzado, que yo sentía que los había defraudado, pues ahí era el Señor dándome... La confirmación, hermano, su respaldo a través de su mamá, que aún siendo una mujer católica, pues accedió, hermano, accedió a que, bueno, pues hazlo, sigue adelante. Amén. Y ella hace consejo cuando estábamos en la mesa, y en ese momento fue como un chispazo en mi corazón a decir, mi madre tiene razón, y tengo la oportunidad que en mis manos que Dios me dio para hacer esa punta de lanza en mi casa. Aleluya, para hacer las cosas diferentes. Amén. Nosotros somos ese uno, hermano. Amén. Ese uno que el Señor nos levantó, hermano. ¿Para qué? Para deshacer, hermano, todo lo que el enemigo ha estado maquinando en contra de nuestra familia. Y por eso, hermano, nos llaman locos y por eso muchas personas de nuestra familia no nos aceptan, no nos quieren o nos excluyen, hermano. Aleluya. Pero sabemos que el enemigo vino a hacer su trabajo. Él eso vino, hermano, a desunir las familias, matar, hurtar y destruir, y va a empezar por las familias. Así es de que, bueno, nuestros primeros enemigos cuando estamos en el evangelio es nuestra propia familia. Amén. Adelante, hermano. Entonces ella me da ese consejo, yo lo tomo y al siguiente día bajo las aguas del bautismo, amén. Bajo las aguas y vuelvo a nacer, Gloria a Dios. Vuelvo a nacer prácticamente, soy una nueva criatura en Cristo. Aleluya, un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando caminaba sin rumbo, ahí fue cuando el Señor plantó en mí el propósito. Ahí fue cuando la raíz empezó a expandirse y empezó a dar los primeros frutos. Gloria a su nombre. El Señor nunca, hermano, se equivoca. Amén. Él desde antes, hermano, ya nos había escogido y calificamos, hermano. Calificamos para estar aquí, hermano. Calificamos para hacer esa punta de lanza de nuestra familia. Calificamos para hacer esa punta de lanza con los jóvenes. Esa punta de lanza, hermano, yo allá con los centros de rehabilitación. Somos ese uno, hermano. Amén. Para hacer punta de lanza, hermano. Amén. Para que su evangelio se expanda. Aleluya. Adelante, hermano. Continúe con su testimonio. Entonces, bajado las aguas, ya empiezo a comportarme como tiene que ser, empiezo a cuidar mi testimonio, empiezo a caminar conforme a Cristo, lo planta en la Biblia, en su escritura. Entonces, pero aún así el enemigo sigue levantado en mi casa, el enemigo sigue atacando constantemente y la familia por parte de mi padre es muy estricta conforme a ese tipo de cuestiones, por diversas situaciones que han pasado, amén. Entonces empezó un conflicto con la familia de mi padre y prácticamente pues dejaron de hablarme, se apartaron de mí, empezaron a decirme muchas cosas, empezaron a hablar en contra de mí, en contra de que no, pues solamente va a la iglesia por esta hermana, por esta muchacha, y en cuanto terminen pues ya él se va a olvidar y va a quedarse donde empezó. Mas sin embargo pues el enemigo es mentiroso, amén. Los que Dios los reprenda, hermano. Entonces fue motivo no para tristeza esa acción, ese comentario, sino que me animó a seguir adelante y demostrar que el enemigo se iba a equivocar, que el enemigo tenía una idea errónea de lo que iba a pasar, porque correcto, el Señor tenía otros planes para mi vida. Amén. Empiezo a caminar, empiezo a desenvolverme en los ámbitos del Señor, empiezo a tomar diversos cursos ahí en la iglesia, pero aún no sabía para qué el Señor me había llamado. Aún no sabía cuál era el propósito que el Señor tenía conmigo. Porque, bueno,
aunque de oídas lo conocía, aunque sabía que existía un Dios, exacto. no, mis ojos no lo veían. Amén. Y por eso inicié con ese versículo de Job, porque, bueno, quiero retroceder un poco. Amén. De pequeño, siempre cuando jugaba con mis amigos afuera, siempre jugaba fútbol. Y muchas veces me hicieron la pregunta de que, oye, ¿tú eres cristiano o católico? Santo. Y yo, en mi inocencia de niño, pues no sabía distinguir una cosa de la otra. O sea, sabía que eran diferentes, pero no sabía distinguir. Mas, sin embargo, yo siempre declaraba con mi boca que yo era cristiano. Aleluya. Santo. Entonces yo me imagino ahí al enemigo dándole en la torre, pisándole ahí la cabeza, diciendo, Gloria a Dios. declarando con palabras que aunque yo era un niño, aunque no tenía conocimiento pleno de lo que yo estaba diciendo, yo estaba declarando por fe. Hermano Javi, quiero comentarle algo y a toda la audiencia que nos está escuchando. Yo tenemos muchas personas conectadas aquí. Su testimonio se refleja mucho en mi testimonio, hermano. Amén. Por eso estoy súper gozosa, hermano, porque desde antes de nacer el enemigo también así quiso matarme con enfermedades y enfermedades. Pero para la honra y gloria de Dios, estamos aquí, hermano Aleluya. Javi. Estamos Usted venciendo. y yo, amén. Amén. Y diciéndole a la humanidad que Cristo vive, que Él es un Dios de amor, un Dios vivo, un Dios que sigue haciendo milagros, porque nosotros somos el testimonio vivo. Amén. Amén. Adelante, hermano. Entonces, yo de pequeño siempre declaraba con mi boca que yo era cristiano. Y desde ese momento yo puedo ver cómo, a pesar de que yo no conocía Que era cristiano y que era católico, yo ya lo establecía. Amén. Entonces, desde pequeño, pues yo pude ver, aunque no sabía que era la mano de Dios, yo la pude ver desde que yo, antes de que viera la luz de este mundo, yo ya vi la primera vez que el Señor metió su mano para con mi vida y para con mi casa. Después, cuando dijeron que iba a tener este retraso, también el Señor me rescata, me hace libre, me da la sanidad. También cuando el Señor me liberta de esa enfermedad, de esa bacteria que yo tenía en mi piel, es la tercera vez que yo puedo ver la mano de Dios. Y cuando llego a la iglesia y que me dicen que soy sano de esa enfermedad que yo tenía en la vena, en mi corazón, vuelvo a ver la mano de Dios. ¿Y qué voy a todo esto? Yo no sabía cuál era mi propósito, porque el Señor me había llamado. El propósito de Dios para con su vida era grande, hermano. Amén. Adelante, hermano. Y yo en un servicio que voy en la congregación, se acerca un siervo y ese llega la palabra de Jehová a mi vida y dice que el Señor me va a usar como vocero para las naciones. ¡Aleluya! Que el Señor tiene planeado un Gloria propósito grande a Dios. para mi vida, que voy a ser profeta, que voy a ser un evangelista para las naciones. Gloria a su nombre. Y entonces a mí en ese momento conectaba todo y ahora sí puedo decir, ahora mis ojos te ven. Aleluya. Y podía decir, bueno, el enemigo me quiso matar desde el vientre de mi madre. Amén. Me quiso quitar la voz. Quiso decir que era un retrasado, que no iba a tener una condición para hablar hacia los demás. Me hizo pensar que era un retraído, que era solitario, que no tenía identidad. Y ahora el Señor me daba la identidad que necesitaba. Amén. Me da la voz que yo Aleluya. necesitaba. Gloria a Dios. Y me utiliza como un vocero para sus naciones. Me utiliza como un instrumento útil para su presencia. Gloria a Dios. No, hombre, hermano, pues estoy bien gozosa, hermano, con este testimonio. Yo sé que muchas personas que quizás, hermano, también el enemigo ha querido quitarle su identidad. Amén. Quizás la identidad y de hombre, hermano, que les hace creer que pueden estar en un cuerpo equivocado. No sé, hermano o hermana que nos está escuchando, cómo tú te estás identificando con ese testimonio, pero déjame decirte que Satanás, pues él viene a hacer su trabajo, que Dios lo reprenda, pero nosotros tenemos que estar siempre alertas, como dice su palabra, no ignorando las acechanzas del diablo, ¿verdad? Tenemos que estar siempre alertas, hermanos. Así es de que, hermano Javi, pues yo estoy muy gozosa con este testimonio que nos está contando. Y quisiera, antes de que concluyéramos con su testimonio, hermano, que nos comparte, hermano, cómo es la relación con esa joven. Amén. Porque no nos ha dicho nada, hermano. Fue el instrumento, hermano, que el Señor usó. Amén. Para que usted llegue a los pies de Cristo. Después de tanto estarle usted sacando la vuelta, después de que esa doctora llega a su vida y usted ignorando que el Señor le estaba hablando. Amén. Coméntenos, hermano. Primeramente, pues quiero agradecer, amén, a Dios por la vida de mi novia, por Vanessa, porque así es, fue el instrumento útil para que yo me acercara a sus caminos. Gloria a Dios. Fue el instrumento, el conducto, la herramienta para que yo reconociera que hay un Dios de poder.
Y es una relación muy bonita, es una relación que nos ha costado trabajo construir. Primeramente porque pues hubo la diversidad de creencias, de cultura. Entonces han sido procesos difíciles, han sido procesos complicados. El enemigo se ha levantado muchas veces en contra de nuestro noviazgo, porque también nuestro noviazgo tiene un propósito grande. Amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo creo, hermano, sin duda. Sin duda que sabemos que confiamos en un Dios de poder, un Dios que lo hace todo perfecto, hermano. Amén. Aleluya. Pues Mateo por ahí no sabe si tengamos peticiones. Algo más que quiera agregar, hermano. Hágase un poquito para acá, hermano, nada más. Algo más que quiera agregar. Ahí, hermano, porque está mire, estaba muy para la orilla, hermano. Sí. Sí, algo más que quiera agregar, hermano, a su testimonio. Pues quisiera agregar simplemente que a todo aquel que me escucha, a todo aquel que está escuchando esto, ya es adulto, joven, expresar que Dios aún habla, que Dios Amén. existe, que hay un Dios de poder, un Dios que puede libertarte, que puede levantarte. Y francamente, cuando estaba perdido, sin rumbo, cuando creía que había decepcionado a mis padres, a mi familia, a mis seres queridos, el Señor llega y me da una nueva identidad, me da nuevos anhelos, me da eso que necesitaba, eso que yo buscaba. Y simplemente decir que muchas veces nos preparamos para llevar una buena vida como profesionistas, como hombres de bien, mas sin embargo el mundo escoge a los preparados. Aleluya. Mas el Señor siempre prepara a los escogidos. Aleluya, amén, gloria a Dios, así es. Pues amada persona, amado hermano, hermana que me escuchas, pues quiero decirte que pues hoy es el día, ¿verdad?, que tú debes ya entregar a tu vida a Cristo. Ya no le andes sacando la vuelta al Señor, porque el Señor de una u otra manera te va a acorralar, hermano. Si tú te estás caído, hermano, yo te pido en nombre de Jesús que te levantes, porque tú ya conoces de un Cristo vivo, de un Cristo de poder. Amén, y recuerda aleluya. Cómo estábamos antes, cuando no estábamos sin Cristo, éramos unos títeres del enemigo, que Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Pero más sin embargo, hoy somos instrumentos en las manos del Dios viviente. Amén. Así es de que, hermanos, pues vamos a pasar a las peticiones, hermanos. Por ahí tenemos Jaciel Hernández, dice: saludos, Dios les bendiga, oren por mi sanidad, tengo cáncer. Amén. Hermano, le doy esa encomienda, ore por Jaciel Hernández, hermano, por sanidad, él tiene cáncer, hermano. Amantísimo Dios y buen Padre, te pedimos, Señor, por la vida de nuestro hermano Jaciel Hernández, que seas tú haciendo la obra, Señor. Sabemos que tú eres un Señor de poder, sabemos que tú eres un Señor que puede sanar, que las enfermedades fueron cargadas en tus heridas en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, con nuestro hermano Jaciel, dándole la sanidad necesaria, Señor. Que seas tú, Señor, quitando todo tumor, todo cáncer, Señor. Que seas tú, Señor, quitando toda célula cancerígena en el nombre de Cristo, amado Jesús. Dale la victoria, Señor, de esta batalla, Señor. Dale la victoria, Señor, de esta guerra. Te pedimos que seas tú confortándole, Señor, con sanidad, con fuerza, Señor, y con sabiduría para seguir adelante en tus caminos. Amén. Gloria a Dios. Luis Vázquez nos dice: hermoso testimonio, saludos. Dios le bendiga, hermano Luis. Amén. Saludos. Le mando un saludo, hermano, hasta Puerto Ordaz, Venezuela, hermano. Comparte este testimonio, hermano, va a ser de edificación para alguien. Carla Hernández Rodríguez nos dice: ¿podrían orar por la salvación de mi hermano Daniel Sella, de mi hermano? Ok, yo voy a orar, hermano, por salvación por Daniel. Amén. Dios lo conoce por nombre y apellido, hermanos, amén. Así de que, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor amado, yo le pongo en sus manos, Señor, a Daniel. Sea usted, Espíritu Santo, manifestándose, Señor, ahí en Daniel. Sálvelo, Espíritu Santo, tráigalo a sus caminos, mi Rey amado, con lazos de amor. Mira, Rey glorioso, métase, Señor, en los huesos, en su mente, en su corazón, en los tuétanos de Daniel, Señor. Ahí donde él está, Señor, incomódelo, Padre de la gloria. Tráigalo a sus pies, en el nombre de Jesús lo pongo en sus manos, Señor. Amén, amén. Y amén. Lupita Alcalá dice: pido de corazón, hermana y joven, que oren por mis padres. Ellos están separados. Para mí es súper difícil. Vamos a orar, hermano, por el matrimonio de Lupita, los papás de Lupita Alcalá. Amén. No conocemos su nombre, pero Dios lo conoce, hermana. Amén. Dice la hermana Lupita que se siente triste, hermano, por la separación de sus padres. Yo sé, hermanos, que es difícil la separación de los padres, pero el único que puede restituir todo lo perdido, hermano, es Cristo. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Yo lo sigo, hermano.
Amén. por los padres del matrimonio de Lupita Alcalá. Señor, sé tú, Señor, con nuestra hermana Lupita, Señor. Sé tú, Señor, en esa familia, en la familia Alcalá. Sé tú, Señor, restaurando, Padre Celestial, todo lo que está roto. Sé tú reedificando, Señor, esa relación. Sé tú, Señor, en la palabra dice que no hay nada, Señor, que pueda separar lo que tú hiciste, Señor. Padre Celestial, te pedimos que seas tú, Señor, poniendo en tus manos, que seas tú tomando el control de esa relación, Señor, de sus padres, de los padres de Lupita. Que seas tú, Señor, dándole la sanidad, que seas tú, Señor, dándole ese gozo, Señor, que quites la tristeza de su corazón y que asimismo, Señor, quites todo rencor, Señor, para con sus padres, que sus padres, Señor, puedan quebrantar, Señor, su corazón. Amén, amén. Nos dice Julio Castillo, bendiciones, oren por mi hijo Carlos, está enfermo de nervios. Aleluya. Ok, yo voy a orar, hermano, por Carlos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en sus manos pongo, Señor, a Carlos. Mire, Señor, su padre Julio está triste, Señor, por lo que le acontece a su hijo, Señor. Sabemos, Señor, que el enemigo vino a matar, y hurtar y destruir esta noche con la autoridad, Señor, que usted me ha dado. Yo subo al trono celestial de su gloria y pongo en sus manos, Señor, a este joven, y ato y reprendo todo espíritu contrario que se ha levantado en su contra, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de nervios, Señor, yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que la paz vuelva a su mente, que la paz vuelva a su corazón. Fuera espíritus inmundos que han llegado a la vida de este joven. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, lo pongo en sus manos, Señor. Restaure todo su ser, muestre su misericordia por el poder del Espíritu Santo. En sus manos, Señor, lo pongo. Amén y amén. Carla Rodarte dice, pido oración por sanación física, espiritual y emocional de Fabiola. Por la sanación física y espiritual de Fabiola, hermano. Amén. Amén. Estaremos orando, amén. Amantísimo Dios y buen Padre, te pedimos que seas tú, Señor, con nuestra hermana Fabiola, que seas tú, Señor, en esta casa, en esta familia, Señor, que seas tú dándole la sanidad física, espiritual, Señor, emocional, que seas tú, Señor, dándole la victoria en esta batalla, que seas tú, Señor, fortaleciendo su espíritu, que seas tú, Señor, reedificando, Señor, todo lo que estaba caído, que seas tú, Señor, dándole, Señor, el sustento, Señor, que seas tú dándole el consuelo, que tu Santo Espíritu la visite, Señor, que tu Santo Espíritu restaure, que tu Santo Espíritu reedifique, Padre, lo que estaba derrumbado, lo que estaba caído. Te pedimos que seas tú dándole las fuerzas necesarias para seguir adelante. Amén, amén. Amén, amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Tenemos también aquí, hermano, otra petición. Mi esposo, hermano, está pidiendo oración por su hermano. Amén. Por mi cuñado, se llama Miguel Moreno. Ahorita está en una situación muy, muy delicada de salud, pero sabemos, hermano, que se va a hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos clamando por un milagro de parte del Padre, pero hoy vamos a pedir, hermano, por la voluntad del Padre hacia mi cuñado Miguel Moreno. Amén. Lo sigo, hermano. Amantísimo Dios y buen Padre, te pedimos que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, con este varón. Que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad. Que seas tú, Padre Celestial, tomando el control de su vida, Señor, de su espíritu. Que seas tú, Señor, mostrando tu gloria, Padre. Si es de tu menester, Señor, si es tu voluntad, hacer un milagro en la vida de este Señor, Señor, de este siervo, de tu Hijo, Padre Celestial. Manifiéstate, sabemos que eres un Dios de poder, sabemos que eres un Dios que sana, Señor, sabemos que sigues vivo. Te lo pedimos que seas tú, Señor, haciendo el milagro. Amén. Hermano, pues antes de terminar, me gustaría mucho, hermano, que nos acompañara con la oración de fe. Sabemos que hay personas, hermano, que están aquí escuchándonos. Y pues, amado hermano, hermana, amada persona que te encuentras, que no tienes a Cristo en tu corazón, yo te pido que hoy tú aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, que le abra las puertas de tu corazón. Yo no sé cuántas veces tú has hecho esta oración, pero yo te pido que no la hagas de labios, que la hagas de corazón. Entrégale tu vida a Cristo, porque Cristo está a la puerta, hermanos. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que entender que su palabra, hermano, es viva, eficaz. Aleluya. Es el único camino que es Cristo, donde nos va a llevar a tener paz. Amén. Amén. Así es de que, hermanos, prepárate para hacer la oración de fe, hermano. Les cedo lugar para que nos acompañe con la oración de fe. Amantísimo Dios y buen Padre,
Te pedimos que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de todos de toda la audiencia, de todos los que nos escuchan, Señor. Que seas tú manifestándote en sus vidas. Que seas tú tomando el control de su vida, de su familia, de su casa. Que seas tú tomando el control de la situación. Que seas tú, Señor, teniendo un encuentro con ellos. Que se enamoren, Señor. Que seas tú, Señor, plantando la semilla para que germine, Señor, en tierra fértil. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control. Que seas tú teniendo, Señor, el dominio de la situación. Que seas tú levantando al caído, Señor. Que seas tú levantando a todo aquel que se siente alejado de tu presencia. Que seas tú, Señor, enamorando a todo aquel que se está perdido en el desierto. Que seas tú levantando a todo aquel que no se ha podido, Señor, levantar. Te pedimos que seas tú cuidándolos y protegiéndolos. Que seas tú, Señor, implantando esa fe poderosa. Que seas tú levantando, Señor, todo lo que estaba muerto. Aleluya, gloria a Dios. Pues, amada persona, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Si hoy le quieres entregar tu vida a Cristo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, esta noche me arrepiento de mis pecados. Te pido que los limpies. Te pido que me perdones. Entra en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Algo más que quiera agregar, hermano? Estamos a punto de concluir el programa. Amén. Pues no, volver a recalcar, muchas gracias, hermana, por la invitación. Gloria a Dios, hermano. Muchas gracias también a nuestro Cristo, amén, que nos sigue promocionando, que nos sigue abriendo puertas, y simplemente decir que todo aquel que me escucha, si se siente identificado con este testimonio, con esta palabra, que sepas que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te abraza y que tiene un propósito para ti, y que aunque te sientas incapaz de muchas de las cosas que el Señor tiene para tu vida, si el Señor depositó una palabra, un propósito en tu corazón, en tu ministerio, es porque eres capaz de hacerlo, porque el Señor te da las fuerzas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, pues tenemos aquí algunos hermanos que están conectados. Hermana Nancy Hernández, Dios la bendiga, gracias por conectarse. Violeta, tenemos aquí algunos hermanas también, que Leticia, Diego Fernández también, que está por aquí conectados. Hermana Leticia Rivera Ríos nos dice, tremendo testimonio de este joven. Para los demás jóvenes, Dios les siga bendiciendo. Amén. Rica y abundantemente. Nuestra hermana Lucelena Cordero de las Cruces, Nuevo México, también está por aquí conectada. Dios le bendiga, hermana Lucelena. Y pues yo quiero darle primeramente, hermano, la gloria y la honra a Dios por permitirnos estar aquí en este programa, pero también quiero darle las gracias, hermano, a nuestro director de aquí de la radio, nuestro hermano Isaac Luna, que gloria a Dios por lo que el Señor ha puesto en su corazón, podemos estar transmitiendo este programa. Amén. Así es de que, hermanos, pues Dios los bendiga. Hemos llegado al final del programa. Te pido, hermano, hermana, que te conectaste, que no te pierdas el próximo programa, hermanos. Próximo 21, hermano, no tenemos programa. Vamos a estar ahí en el evento México se activa. Pero el 28, hermanos, viernes 28 de noviembre, tenemos un testimonio impactante, hermano, no te lo pierdas. Va a estar una hermana que viene de la ciudad de Torreón, Coahuila, hermana. No conozco su testimonio, lo único que sé que ella era una sacerdotisa del enemigo, que Dios lo reprenda, y ahora es una sierva de Cristo. Así es de que no te lo pierdas, hermano. Estamos aquí próximo viernes 28 de noviembre, hermanos. Dios los bendiga. Se despide de ti tu hermana Sol Campos, del Ministerio Levantando que de Lucas 67, y te invito que si no tienes una iglesia donde congregarte y vives por el área del Granjero, ven a congregarte con nosotros. Aquí estamos en Templo Israel, calle Ciruelo 7013, con nuestro pastor Víctor Medina. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima vez, viernes 28 de noviembre. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes con tu programa Testimonios que Impactan Vidas, para seguir las huellas de Cristo. Recuerda que si te perdiste este programa, busca la repetición en YouTube como Shekinah Radio 95.1 FM. Hasta luego.